Ok, listo, profe Dana, ya estamos viendo la presentación. Vale, profe. Buenas noches para todos nuevamente. Es un gusto tenerlos aquí en esta sesión de CIPAS. En esta ocasión, como explicaba nuestra directora, la profesora Lady Natalia, estamos haciendo un ejercicio colaborativo con la profe Silvia y conmigo, Dana Ángel. Entonces me voy a permitir iniciar con este ejercicio, el cual se denominó gestión de proyectos sostenibles. ¿Qué vamos a ver en estas CIPAs? Primero vamos a hablar un poco de qué es el estándar P5. Vamos a mencionar y a relacionar los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a explicar qué es la ontología del estándar P5 con sus características. Y al finalizar vamos a explicar en qué consiste la actividad para aclarar dudas que en este momento puedan tener ustedes estudiantes. Entonces, en primer lugar, es importante entender qué es un estándar. Según la Organización Internacional de Estandarización o la ISO, el estándar hace relación a esa fórmula que describe la mejor manera de hacer algo. En otras palabras, nosotros lo podemos interpretar como un conjunto de lineamientos o de criterios o de especificaciones incluso que sirven como referencia para implementar unas buenas prácticas en el ámbito específico. Ahora, dentro de lo que nos concierne a nosotros, es importante volver a recordar y aclarar qué es el estándar P5, que es el que estamos manejando en este momento y como se recalcaba en la webconferencia, lo estamos utilizando en su versión 3.0. El estándar P5 es un marco de referencia, básicamente, que nos permite integrar la sostenibilidad en la gestión de los proyectos. Esto para poder asegurar un equilibrio entre los objetivos que plantea la empresa o la organización y los impactos en las personas, en planeta y en la prosperidad. Es decir, podemos entender que ese estándar es un marco que orienta la integración de la sostenibilidad del proyecto con esas dimensiones que les acabo de decir y que ya hemos estado trabajando en el desarrollo de la actividad, que son las personas, el planeta y la prosperidad. A través del estándar, las empresas o las organizaciones pueden alinear sus objetivos y sus procesos con principios basados en la ética y en la responsabilidad. Ahora bien, como les comentaba anteriormente, dentro de esta actividad y como base también del estándar P5 encontramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS. Este estándar tomó como base o como principio los 10 principios, valga la redundancia, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los estándares del Global Reporting Initiative. Esto todo dentro, digamos que el sistema o el estándar genera un mapeo que va alineado con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se presentaron en la Agenda 2030 de la ONU, perdón. Entonces acá evidenciamos cuáles son estos objetivos, con base en ellos que nosotros vamos a realizar el trabajo. Uy, gracias. Importante tener en cuenta que los elementos que conforman el estándar P5 apoyan objetivos y metas específicos de los ODS. Ahora, en esta parte vamos a explicar la ontología del estándar P5. En principio, es importante tener en cuenta que una ontología es gráficamente es este cuadro, es una representación formal y explícita de un conjunto de algunos conceptos y las relaciones que hay entre ellos. En ese orden de ideas, vemos que se evidencia esta estructura que organiza y define de manera clara cuáles son los elementos y las interrelaciones que facilitan la comunicación y el intercambio. Con relación a la ontología del estándar P5, entendemos que es un conjunto de conceptos y de categorías
en un área o en unas temáticas que muestran esas propiedades y la relación que hay entre ellos. Entonces, este cuadrito nosotros ya lo habíamos visto, ya lo habíamos revisado anteriormente en la web y con base en ello es que vamos a hacer el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, es importante tener en cuenta que dentro de la organización o de la estructura como tal, empezamos con unos elementos que se llaman las perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva de los productos y está dividido en dos lentes, que es vida útil y mantenimiento. Cuando hablamos de la vida útil, hacemos referencia a el tiempo durante el cual el producto es funcional y cumple con el propósito para el cual se creó. Y cuando nos referimos como tal al mantenimiento, se enfoca en la facilidad con la que ese producto puede ser mantenido para extender su vida útil y reducir, por supuesto, costos de tipo operativo. La siguiente perspectiva es la que se enfoca en los procesos. Esta perspectiva tiene tres lentes: eficiencia, eficacia e imparcialidad. Con esto, entonces, nos damos cuenta que estas miden la capacidad de los métodos y los productos también para lograr los resultados que se desean de una manera óptima. Esto para que garantice que se utilicen adecuadamente los recursos y de una forma responsable. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, hacemos referencia a ese uso óptimo de los recursos en cuestión de tiempo, de dinero, de materiales, de energía, para poder lograr los resultados que se esperan. Con la eficacia se relaciona con la capacidad de lograr los objetivos del proyecto de una manera efectiva, y con la imparcialidad hace referencia a esa transparencia y a la equidad y a la justicia en los procesos, del proyecto. Ok, profe Dana, si quieres, regálame acá un segundo, por favor. Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, entonces, dando continuidad a esta ontología del estándar P5, como les decía, la profe Ana viene siendo esa estructura del estándar P5 y que es necesario que nosotros entendamos, reiterando lo visto en la web conference, que existen tres categorías que ustedes deben tener claras, que es planeta, prosperidad y personas, ¿cierto? Y abordamos dos perspectivas que son productos y procesos. Tengan claro que productos y procesos no hacen parte de las categorías del estándar P5 porque, como les menciono, únicamente manejamos tres. Luego, entonces, tenemos esas dos perspectivas que nos hablaba la profe Dana, que son productos y procesos, ¿cierto? Esos procesos pues vienen haciendo relación a esas prácticas y metodologías que son empleadas para garantizar la sostenibilidad en la ejecución del proyecto. Luego, cuando hablamos de la perspectiva de productos, nos hacemos referencia entonces a esa sostenibilidad en los entregables del proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto como tal, ¿cierto? Entonces, debemos tener presente nosotros que esos impactos de los procesos y de los productos, pues se refieren, valga la redundancia, a esos impactos que las actividades y los resultados de un proyecto pueden tener ¿en qué? En esas categorías. ¿Cuáles? Personas, planeta y prosperidad, como un resultado de esas decisiones que se han tomado sobre esas características del producto y las prácticas como tal de la gestión del proyecto que se van a emplear, ¿cierto? Los impactos de los productos pues pueden ocurrir durante el proyecto o después de que el proyecto esté completo, ¿bien? Luego, entonces, los impactos que las actividades, los productos o los resultados de un proyecto tienen sobre las personas, el planeta y la prosperidad vienen surgiendo como consecuencia de las decisiones que se toman sobre las características de los productos y de las prácticas puestas en marcha sobre la dirección de proyectos. Bueno, vamos a tener en cuenta entonces que los productos de un proyecto, ¿qué son? Pues es algo tangible, ¿cierto? Y es lo que se utiliza para desarrollar esas capacidades que vienen generando el resultado de nuestro proyecto y que vienen generando
un beneficio o unas partes interesadas, ¿cierto? En un proyecto de construcción, entonces ese producto que viene siendo lo tangible, viene siendo el edificio, viene siendo, no sé, una zona escolar, una institución educativa, un hospital, ese viene siendo nuestro producto como tal, ¿cierto? Luego entonces acá nosotros hablamos de que todo producto pues viene y tiene un ciclo de vida que se fundamenta en estas 5 etapas, que es el desarrollo, la introducción, el crecimiento, madurez y declive. ¿Sí? Este es el ciclo de vida de los productos como tal. Dentro del desarrollo, pues se incluyen esas actividades de investigación y desarrollo, pues antes de que un producto se introduzca dentro del mercado, ¿cierto? Luego, entonces, en nuestra segunda etapa, que es la introducción, lo que se hace es que, pues, introducir el producto al mercado. Entonces, acá nosotros venimos viendo evidenciado lo que es el crecimiento de las ventas, de acuerdo al rendimiento del mercado, de acuerdo al rendimiento que vayamos teniendo nosotros, ¿cierto? Luego, entonces, en esa etapa 3, que es el crecimiento, entonces ya nuestro producto empieza a ganar visibilidad, seguramente la tasa de crecimiento de las ventas va aumentando y encontramos una etapa que es la etapa 4 en la que encontramos la madurez y en este pues el producto ya está posicionado, ya está establecido y obviamente ya hay un crecimiento de ventas que se estabiliza dentro de nuestro proyecto como tal o dentro de nuestra empresa. Y ya podemos llegar a encontrar una etapa 5 que es el declive, en el que el mercado pues puede llegarse a saturar, puede llegarse a aumentar la competencia, podemos llegarnos a encontrar a que las ventas disminuyen, ¿cierto? Este es un proceso o un ciclo de vida como tal de todo producto. Podemos estar en esa etapa de madurez, de crecimiento, pero de un momento podemos llegar a encontrar el declive, pero lo que buscamos nosotros es volver a alcanzar ese nivel de madurez como tal de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque a partir de este ciclo de vida del producto, pues entonces se empieza a aplicar esas lentes de evaluación como tal, ¿cierto? Porque es importante que nosotros validemos ese impacto en los productos. Primero porque se centra en los resultados del proyecto, es decir, esos bienes o esos servicios o esos productos que están generando un impacto dentro del entorno. También es importante el impacto en los productos porque nos permite a nosotros evaluar aspectos como el ciclo de vida del producto, es decir, lo que estamos evidenciando, y ello está relacionado pues con esa huella ambiental, la generación de residuos, el consumo de recursos, ¿cierto? Y qué efectos están teniendo dentro de la comunidad. Básicamente este impacto o esa perspectiva de productos, su objetivo pues es asegurar que los entregables del proyecto sean sostenibles y que estén alineados con los principios de desarrollo sostenible. Por eso es que nosotros en el desarrollo de la actividad del anexo les hemos mencionado la importancia de que ustedes identifiquen que cada categoría está compuesta por una subcategoría, ¿cierto? Y esas subcategorías tienen unos elementos y esos elementos dan respuesta a un objetivo de desarrollo sostenible y a una meta que está establecida, ¿verdad? No es que la subcategoría de prácticas laborales apunta únicamente al objetivo de desarrollo sostenible número 8, porque no es así. Cuando ustedes van y revisan el estándar que nosotros les hemos compartido en la bibliografía, ustedes se van a dar cuenta de esta ontología de la que nosotros le estamos hablando y que es una estructura como tal que nos permite alcanzar esa sostenibilidad de los proyectos. Si bien no se va a poder alcanzar en su momento esos elementos en su totalidad, sí buscamos que haya una respuesta a esto, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra tercera fase en la que nosotros vamos a aplicar. Luego, si nosotros hablamos
de los impactos en los procesos. Entonces acá lo que buscamos nosotros como gestores de proyectos es analizar los procesos de dirección de proyectos y esas metodologías que están siendo utilizadas para gestionar el proyecto como tal. Dentro de esos procesos nosotros consideramos cómo se llega a planificar, cómo se llega a ejecutar, a controlar el proyecto en términos de qué, en términos de la eficiencia, en términos de consumo de recursos, de reducir los mismos impactos negativos, pero también de optimizar las prácticas que son mucho más sostenibles. Buscamos también nosotros minimizar esos efectos que pueden llegar a ser derivados de la misma gestión del proyecto, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos el proyecto, pues hay un efecto como tal. Y, por ejemplo, pues viene siendo que vamos a reducir los desperdicios operativos, vamos a reducir las emisiones que son innecesarias, vamos a hacer un uso mucho más eficiente de la misma energía. Luego, ¿por qué ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué empleamos estas dos perspectivas? Porque son las perspectivas como tales lo que nosotros nos permite evaluar la sostenibilidad del proyecto en dos niveles, digamos que complementarios, que viene siendo el resultado final de nuestro proyecto y el método de gestión que nosotros estamos empleando, ¿cierto? Facilitamos también la identificación de oportunidades. ¿Para qué? Para mejorar esa sostenibilidad dentro de nuestras dos perspectivas, dentro de los productos y dentro de los procesos. Pero, y no menos importante, pues nos ayuda a nosotros a alinear los proyectos con estándares internacionales de sostenibilidad, como por ejemplo nuestros objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Luego, lo que busca un proyecto sostenible es que minimizar esos impactos negativos que están siendo visibilizados por la comunidad, por el mismo medio ambiente. Y cuando nosotros logramos que esos impactos negativos pues sean reducidos, seguramente va a haber una reducción de costos que vienen estando asociados a esos impactos negativos que está generando el proyecto, ¿cierto? De esta manera, entonces, podemos decir, en resumen, como tal, que estas perspectivas lo que nos permiten a nosotros es garantizar que esa sostenibilidad no solo se aplique al producto final, sino también a cómo nosotros estamos gestionando el proyecto para llegar a alcanzar esa sostenibilidad como tal. Esa es la importancia de que ustedes consideren el porqué de estas dos perspectivas que luego son evaluadas por estas dos lentes, estas 5 lentes que manejan estas dos perspectivas que ya les mencionaba la profe Dana. Profe, en el momento, Joseph Alexander tiene la manito levantada. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Si entiendo bien, el estándar P5 se aplica durante el desarrollo, o sea, cuando yo me siento a elaborar ese proyecto y lo alineo con esos principios del estándar P5, pues para aplicarle, bueno, toda la metodología que está en el estándar, ¿sí? Este ciclo que tú muestras del ciclo de vida típico de los productos es ya posterior ya cuando el proyecto ya está en su desarrollo, ya está, digamos, el producto en el mercado, ya, o sea, eso va después de haber aplicado el estándar P5, ¿cierto? Por un lado eso. Y por otro lado, este ciclo de vida solo aplica para productos o para proyectos de tipo productivo, o sea, para proyectos de carácter social ya no aplicaría. Ok, ahí me escucha, ¿cierto? Sí, Ahí me señora. escucha, Sí, profe. ¿sí? Sí, mira, lo que pasa es que detrás de todo proyecto, pues viene habiendo un producto, ¿cierto? Si yo estoy hablando de que voy a hacer la construcción de un hospital para mejorar las condiciones de salud de una comunidad rural, es un proyecto social, ¿cierto, Joseph? Sí, señora.
Ok. ¿Y cuál viene siendo mi producto? Aló. ¿Ahí me escuchas? Pues, mm, se está escuchando entrecortado. ¿Me puedes repetir la Ok. pregunta, por favor? Te decía para entender lo que tú nos estás planteando, ¿sí? Si yo digo que voy a hacer, realizar la construcción de un hospital en un sector rural para mejorar las condiciones de salud de la comunidad, estoy hablando de un proyecto social, ¿verdad? Sí, señora. Luego, entonces, ¿cuál viene, aún siendo un proyecto social, cuál viene siendo mi producto? El hospital. El hospital, ok. Luego acá no, dentro como es el hospital, digamos que hacer una entidad pública, diferente a si yo hablara de una clínica, ¿cierto? Privada, que sí Ujú. busco que haya una generación de un ingreso en el hospital, que es una entidad pública y los dineros de la inversión que se realiza viene siendo de dineros públicos, pues no hay un retorno de la inversión porque lo que yo estoy buscando es un beneficio social como tal, ¿cierto? Pero Sí, entonces sí. acá vengo a medirme más bien en el número de atenciones que yo voy a generar en el hospital, ¿cierto? O las condiciones que yo busco mejorar a partir de la creación o de la ejecución de este proyecto, ¿sí? Acá vamos, es que nosotros detrás de un proyecto, pues viene habiendo un producto, independientemente sea privado o sea público, ¿verdad? Lo que buscamos es que acá el proyecto lo vamos a evaluar bajo eh, lo vamos a tener en cuenta bajo esas dos perspectivas y a partir de esas dos perspectivas vamos a evaluarlo sobre esas lentes de evaluación. Recordemos que el estándar P5 pues establece que cada perspectiva dentro de la gestión de proyectos pues debe evaluarse a través de una lente de enfoque específica que permite medir pues el impacto y orientarnos más en torno a las decisiones que vamos a tener en el desarrollo del proyecto. Entonces, estas lentes de impacto vienen abordando, valga la redundancia nuevamente, esos impactos que a lo largo del ciclo de vida de los productos suelen tener este ciclo de vida que les estoy mencionando, ¿sí? Por eso decimos que se evalúa bajo la lente de vida útil y de mantenimiento para la perspectiva de productos, ¿cierto? Y medimos eficiencia, medimos eficacia para la lente de procesos, junto con imparcialidad que se me pasaba a explicar, ¿cierto? Entonces, esa perspectiva que se emplea para los productos en torno a las dos lentes que son vida útil y mantenimiento, que nos podemos ayudar a preguntarnos nosotros cuando hacemos esta evaluación bajo estas lentes, cuánto tiempo puede llegarse a usar antes ese producto antes de que llegue a ser reemplazado. Ojo porque estamos hablando con respecto a esas dos lentes de producto, ¿cierto? Podemos llegar a preguntarnos también si se puede llegar a reparar en su momento en lugar de que se vuelva obsoleto, cuántos recursos se requieren durante el proceso para su correcto funcionamiento a largo tiempo, si el producto puede llegarse a reutilizar al final de su vida útil, cómo afecta la eliminación de ese producto, de ese proyecto. En el medio, cómo puede llegar a afectar el medio ambiente como tal, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que bajo esas dos lentes estamos evaluando la perspectiva de los productos, ¿cierto? Por ejemplo, un proyecto de infraestructura sostenible pues debe considerar materiales de construcción que tengan una larga vida útil, que tengan un bajo mantenimiento y que lleguen a ser reciclables o biodegradables, ¿cierto? Lo que buscamos en los proyectos sociales es que duren en el tiempo. Si bien puede estar planeado el proyecto para que tenga una durabilidad, no sé, de 10 años,
el objetivo es que continúe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de proyectos sociales, la idea es que se tenga presupuestado el mantenimiento de ese centro hospitalario que yo estoy realizando, porque si no, pues va a quedar en el tiempo, pues obsoleto, ya no se va a poder brindar las mismas condiciones de salud que yo en el momento había identificado como una necesidad para esa comunidad rural, ¿cierto? Entonces, eso es lo que buscamos con esas lentes de evaluación con respecto a la perspectiva de los productos. Obviamente habrán algunos que no van a aplicar, ¿cierto? Pero pues eso lo hacemos el análisis con respecto al proyecto que nosotros estemos haciendo. Luego, entonces esa perspectiva de los procesos nos evalúa a nosotros esas lentes de eficiencia, de eficacia y de imparcialidad, ¿cierto? Aquí lo que nosotros analizamos es cómo se ejecuta el proyecto y si los procesos utilizados cumplen esos criterios de sostenibilidad. Eso lo hacemos en la perspectiva de procesos y entonces acá nos lleva a nosotros a preguntarnos si se están usando los recursos dentro del tiempo, con los materiales adecuados, si se está empleando el recurso de manera óptima sin generar algún tipo de desviación del recurso o de desperdicios que resultan siendo innecesarios en torno a la eficacia. Entonces podemos preguntarnos si se logran con los objetivos del proyecto sin comprometer la sostenibilidad. Y ya cuando hablamos de imparcialidad, entonces hablamos de esas decisiones o de esas acciones del proyecto que resultan siendo justas con todos nuestros stakeholders o esas partes interesadas, que quienes vienen siendo finalmente dentro del proyecto, pues los trabajadores, las comunidades y nuestro medio ambiente como tal. Entonces, volviendo al ejemplo de la construcción, si hablamos de un edificio sostenible, pues se debe optimizar ¿qué? El uso del agua y la energía en las operaciones, asegurar que se minimicen los residuos y que, por ejemplo, los trabajadores pues reciban unas condiciones justas, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo esas dos diferencias que mientras en los procesos yo estoy considerando los materiales de construcción, su vida útil, el mantenimiento, que sean reciclables, que sean biodegradables, perdón. En la perspectiva de procesos, entonces yo ya estoy revisando la optimización del agua y de la energía, estoy asegurando que esos recursos o esos residuos se minimicen y que de una u otra manera nuestros trabajadores estén recibiendo unas condiciones justas. Y acá ustedes se están dando cuenta que ya estamos evaluando esas tres categorías, tanto personas como planeta como prosperidad, ¿cierto? Acá es importante que nosotros dentro de esta evaluación que nosotros realizamos, fomentemos que la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Desde cuándo? Desde el momento del diseño hasta su implementación. Vamos a tomar decisiones que sean mucho más acertadas. ¿Para qué? Para reducir esos impactos en torno a nuestras tres categorías, personas, planeta y prosperidad, que prosperidad nosotros lo empezamos a relacionar con ¿qué? Con todo el tema económico. Vamos a validar cómo nuestro proyecto contribuye a una responsabilidad que sea mucho más eficiente, que esté alineada con estándares globales como son nuestros objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? En conclusión, pues usar estas lentes de enfoque que nos permite a nosotros como gestores de proyectos, gestionar proyectos que sean mucho más sostenibles, que garanticemos que tanto los productos como los procesos sean responsables, pero que también sean eficientes, ¿ves? Entonces eso es lo que buscamos con este estándar P5. Luego, a tu segunda pregunta se busca es que este estándar nosotros tengamos la capacidad de irlo aplicando, ¿cierto? Ustedes luego van a tener una electiva que se llama gestión del business case
Y en este curso lo que ustedes abordan es que cómo pueden llegar a ustedes a determinar antes de que inicie el ciclo de vida del proyecto, llegar a determinar si existe una viabilidad de nuestro proyecto en torno a lo económico, en torno a lo ambiental y en torno a lo social. Este curso lo que hace es eso. Si bien yo cuando tomo la decisión de iniciar el ciclo de vida del proyecto es porque yo ya he hecho un análisis del caso de estudio, que es lo que nos viene traduciendo Business Case, y por eso la importancia de que cuando yo ya tomo la decisión de iniciar el proyecto, yo ya tenga una visión de qué es lo que yo puedo llegar a lograr, ¿ves? Entonces, cuando yo ya inicio el ciclo de vida del proyecto, entonces voy validando a medida de que avanza mi proyecto, qué acciones yo puedo llegar a corregir en su momento. Si bien el estándar tú lo puedes aplicar antes, teniendo claro qué es lo que quieres llegar a lograr, cuáles son los impactos que tú quieres alcanzar en producto, prosperidad y planeta, lo puedes hacer durante la ejecución del proyecto, que te va a llegar a ti a permitir realizar algunos ajustes, realizar acciones que permitan que el nivel de impacto, si está siendo negativo, vaya aumentando y se nos convierta negativo a positivo, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a nosotros a que nuestro proyecto sea mucho más sostenible. Luego, si lo aplicamos después, pues lo que se va a buscar es que se tomen acciones correctivas y que permitan que el proyecto sea sostenible en el tiempo. ¿De acuerdo, Joseph? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Gracias a ti por la pregunta, porque pues eso nos ayuda a que los demás integrantes vayan comprendiendo el estándar. Avanza, por favor, profe Dana. Vale, profe. Entonces, ya teniendo la aclaración de el tema que nos dijo la profe, las perspectivas y las lentes, vamos a empezar a abordar cada uno de los impactos o de las categorías que nosotros hemos identificado. La primera que vamos a tocar es la de personas, seguida por la de planeta y finalmente la de prosperidad. Entonces, lo hacemos de ese orden, profe Lady. Ok, profe Dana, ya tomé aquí un poquito de respiro. Listo, entonces discúlpenme que a veces hablo como muy rápido. Bueno, entonces abordando ya cada una de estas categorías, entonces nosotros vamos a ir dándoles una corta explicación a ustedes de lo que es esas tres categorías de impacto sobre las personas, impacto sobre el planeta, impacto sobre prosperidad. Este impacto sobre las personas pues nos viene a nosotros definiendo esa dimensión social del desarrollo sostenible en los proyectos, evalúa cómo un proyecto impacta a las personas tanto y dentro como fuera de la organización como tal. Básicamente, esta categoría de personas nos establece que la sostenibilidad en proyectos no solo debe considerar el impacto ambiental y el impacto económico, sino también en términos sociales, ¿cierto? Ese impacto social que está agrupado bajo esa categoría de personas. Es decir, que se trata de evaluar cómo las actividades y los productos de un proyecto afectan a quienes. Afectan a nuestros empleados, afectan a nuestros clientes, afectan a nuestros proveedores, afectan a la comunidad o a la misma sociedad en general, ¿cierto? Esto que nos permite a nosotros cuando evaluamos bajo esta perspectiva de personas, pues que se esté ejecutando el proyecto de manera mucho más ética, que se estén generando unas relaciones mucho más justas y que resulten siendo beneficiosas para todas las partes involucradas, que promovamos con el desarrollo de nuestro proyecto el beneficio y los derechos que tienen las personas también, ¿cierto? Y entonces acá nosotros hablamos de que existen las como subcategorías, las prácticas laborales y trabajo decente. Esas prácticas de laborales y trabajos decente viene estando relacionada como en el cómo nosotros garantizamos esas condiciones de trabajo para nuestros empleados de forma segura, pero que también sean justas,
cómo nosotros podemos llegar a pagar esos salarios justos y ofrecerle una estabilidad laboral a nuestros empleados, cómo de una u otra manera también con la ejecución del proyecto nosotros fomentamos la diversidad, fomentamos la inclusión, fomentamos equidad en el trabajo. Entonces acá, si nosotros miramos el ejemplo dentro del mismo proyecto de construcción, pues entonces cómo nosotros aseguramos que nuestros trabajadores tengan unos equipos de protección adecuados, reciban una capacitación de seguridad, ¿cierto? Entonces acá eso es lo que nosotros buscamos con esas prácticas laborales y trabajo decente, que viene siendo una subcategoría, ¿cierto? Y acá usted se encuentra en esa serie de elementos que vienen estando asociados o dando respuesta a un objetivo de desarrollo sostenible. Luego entonces nosotros encontramos también la subcategoría de sociedad y clientes, en el que nosotros que buscamos, pues ofrecer productos y servicios que sean mucho más asequibles y seguros para nuestras partes interesadas, que contribuyamos al desarrollo de la comunidad donde se está operando el proyecto, si es rural o si es urbano, que evitemos esos impactos negativos en la salud o el bienestar de las personas. Por ejemplo, si nosotros dentro de un proyecto de energía renovable, la empresa realiza talleres educativos en la comunidad para promover el uso responsable de la energía. Ese sería un ejemplo de un proyecto que aplicaría para nuestro, o haríamos el análisis dentro de la subcategoría de sociedad y clientes. Luego encontramos nosotros también los derechos humanos y entonces acá nosotros empezamos a abordar todo lo relacionado con la dignidad, con la integridad, con los derechos de las personas, cómo aseguramos que la cadena de suministros del proyecto pues no llegue a generar ningún tipo de discriminación. Y ya cuando nosotros hablamos dentro del comportamiento ético, pues entonces estamos abordando cómo actuar con transparencia durante la operación de nuestro proyecto, cómo llegamos a evitar la corrupción o alguna práctica fraudulenta durante el desarrollo del proyecto, cómo también nosotros dentro de ese comportamiento ético llegamos a cumplir con esas regulaciones y esas normas locales que son internacionales, ¿cierto? En conclusión, pues esta categoría de personas del estándar P5, pues nos ayuda a nosotros a garantizar que los proyectos pues no solo sean viables financieramente y socialmente sostenibles ambientalmente, sino que también sean justos y éticas con la sociedad. Y aquí entonces hablamos de la triple cuenta, ¿cierto? En que abordamos lo económico, lo social y lo ambiental. Y es que básicamente cuando nosotros integramos estas categorías, pues permite que esos proyectos generen un impacto que sea mucho más positivo en qué, en las comunidades, en nuestros empleados, en nuestros clientes, y que de esta manera pues seamos capaces de llegar a promover una gestión que sea responsable y que esté alineada con esos principios de sostenibilidad. Por eso el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien no vamos a poder llegar a cumplir con todos, pero sí con algunos o aquellos que le dan más fuerza al desarrollo de nuestro proyecto. Puedes continuar, mi profe Dana. Vale, profe. Entonces, continuando, vamos con los impactos sobre el planeta. Se enfoca en los impactos ambientales del proyecto y en cómo reducir el daño ecológico. Básicamente en las actividades y en los productos que que un proyecto puede tener con relación a los sistemas naturales vivos o no vivos. Se centra básicamente en evaluar y gestionar los efectos de un proyecto sobre el entorno natural. ¿Qué objetivo tiene? El de proteger, el de restaurar y mejorar los ecosistemas. Esto a través del análisis de cómo las actividades y cómo los productos del proyecto pueden afectar los recursos naturales. Entonces, más adelante voy a explicarle lo de las subcategorías. Entonces, la profe Silvia. Bueno,
Básicamente, pues la otra gran categoría que trabajamos, como lo explicaba la profesora Natalia, son los impactos sobre la prosperidad. Y entonces acá básicamente lo que revisamos es desde el punto de vista financiero, cómo también este proyecto contribuye al, como a las finanzas, a mejorar las finanzas de todos los interesados, de todos esos stakeholders que nos mencionaba la profe Natalia hace un momento. Entonces, la idea es que a través de este análisis se garantice o se busque maximizar esos retornos positivos a todas esas partes interesadas. Entonces, ese también tiene unas subcategorías que son bien importantes, pero diría yo que finalmente algunas de ellas son mucho más sencillas de trabajar porque se basan en el cálculo de indicadores, aunque hay unos que sí se nos dificultan un poco porque tiene que ver con la parte social y ahorita vamos a mirar que la parte social es lo más complejo de medir. O sea, es muy fácil para nosotros si nuestro proyecto es vender panes, calcular los ingresos. Pero en el ejemplo que nos colocaban ahorita de un proyecto social, como nos hablaba Alexander, los, eh, los beneficios no son tangibles, no son medibles, cuantificables tan fácilmente. Entonces, allí de pronto nosotros, de hecho, se han desarrollado pues algunas metodologías para incorporar este tipo de externalidades en las evaluaciones de los proyectos. Pero en un momento entonces también ampliamos un poco, profe Dana, tú vas a desarrollar un poco entonces lo de la parte del planeta. Sí, profe, voy a continuar con las subcategorías para poder ampliar las ideas, porque la intención con esta presentación que creamos es que podamos ir desglosando un poquito más esta ontología del estándar, porque se han evidenciado en la participación de los foros algunos inconvenientes relacionados con la equivocación, digamos, en el entendimiento de cada uno de los elementos. Entonces, en ese orden de ideas, abordando las subcategorías, profe Lady, ¿quieres profundizar algo más sobre las subcategorías del impacto sobre las personas? No, profe Ana, creo que ya lo abordé a nivel general. Luego sí es importante que los estudiantes lo tengan muy claro, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos que hacen parte de esas subcategorías, ¿cierto? Porque como les mencionaba la profe Ana, hemos evidenciado que existen algunas dificultades al momento de diligenciar el anexo. Entonces, tengan ustedes presente que cuando hablamos de impacto de personas, estamos hablando de 4 subcategorías que son prácticas laborales y trabajo decente, sociedad y clientes, derechos humanos y comportamiento ético. Luego, cada una de estas subcategorías tienen unos elementos y esos elementos responden a unos ODS específicos y esto lo hablo de manera general en torno tanto a personas como planeta y prosperidad. Tengan presente y hemos sido reiterativos que nosotros estamos hablando sobre y abordando específicamente el estándar P5 del Grain Project Management versión 3.0. Esta es la versión que nosotros estamos trabajando. Luego, si ustedes validan otras versiones, porque las hay, tengan presente y reitero que estamos trabajando sobre la versión 3.0, que es la que nosotros estamos abordándoles en estos momentos, sobre la que estamos trabajando y sobre la que vamos a hacer nos vamos a basar para hacer la aplicación en nuestra siguiente fase. Bueno, entonces para que lo tengamos muy presente, que esto que estamos viendo, esta estructura es la que nosotros vamos a pasar a nuestro anexo para que conocer finalmente cuáles son esos ODS que se están relacionando con cada uno de estos elementos de cada subcategoría. ¿Listo? Continúa, profe Dana. Vale, profe.
Muchas gracias por la aclaración. Entonces, Perdón, continúo. profe, perdón, qué pena que interrumpa. Sí, dale. Aprovecho que no están participando, entonces yo aprovecho. Digamos, está dependiendo del tipo de proyecto, entonces yo aplico la perspectiva de vida útil y mantenimiento para el producto y la eficiencia, la eficacia y la imparcialidad, creo que es para la perspectiva de los procesos del proyecto. ¿Sí? Entonces se divide entre las tres categorías que son las personas, el planeta y la prosperidad. Y están las subcategorías en cada una, por ejemplo, de personas, entonces prácticas laborales, sociedad, derechos humanos y comportamiento. Y cada uno de esos elementos son los que me dices que aplican o que están enfocados hacia los objetivos de desarrollo, del milenio. Sí, cada elemento está asociado o da cumplimiento a un objetivo de desarrollo sostenible. Ok, cada Cuando uno tú te con vas, uno en específico. cuando tú te vas al estándar P5, a la ontología específicamente, tú vas a ver, empiezas a explorarla, vas a ver especificado y explicado a qué hace referencia cada uno de estos elementos. Y al final, Lizar, la explicación de cada elemento, tú te vas a dar cuenta que hay un cuadrito que nos dice a qué ODS apunta y a qué meta. Ok. Ahí tú lo ves. Okay. Luego nosotros íbamos a empezar, cuando hagamos la aplicación, nosotros lo vamos a hacer bajo esas 5 lentes de evaluación, las 2 de producto y las 3 de proceso, ¿sí? Y lo que pasa es que acá es irnos más allá, ¿sí? Estamos más cuando vamos a hacer la aplicación, hay una plantilla específica que maneja el Green Project Management en el que nosotros vamos a asignar una valoración a cada una de estas lentes de evaluación y entro a hacer esa evaluación a mi proyecto y voy a empezar a determinar qué nivel de impacto está teniendo cada uno de estos elementos en mi proyecto y cómo si yo identifico que hay un impacto negativo lo voy a subir de nivel, porque esto se mide en una escala de 1 a 5, donde 1 viene siendo un impacto muy bajo y 5 un impacto muy alto. Entonces ya cuando vayamos a hacer la aplicación vas a ir comprendiendo más cómo efectivamente es que nosotros evaluamos el proyecto bajo esas 2 perspectivas y esas 5 lentes de evaluación. Ok, ya entiendo. O sea, lo que estamos haciendo acá en la primera actividad es que se identifique, que nosotros entendemos como cuál es la estructura del estándar P5 para en la actividad posterior ya pasar a la aplicación de cada uno de esos elementos dentro del proyecto. O sea, que el estándar tiene la plantilla que tú me dices que me explica cómo aplicar cada uno de esos, digamos, factores de evaluación, teniendo yo ya mi proyecto discriminado por tareas y por materiales y todo eso, ¿cierto? Así es, sí, lo que pasa Perfecto. es que el estándar ya nos maneja una plantilla que es propia del estándar como tal. Por eso la importancia de que esta actividad la realicemos a conciencia y por eso el planteamiento del curso de que esta actividad sea individual, tanto la primera fase como la fase 2, porque necesitamos que ustedes, cada uno de forma autónoma, lo entienda, lo comprenda y lo apropie de manera que cuando nos vayamos a la fase 3, 4 y 5, que sí las trabajamos de forma colaborativa, todos sepamos de qué estamos hablando, ¿ves? Porque pueda que en una fase colaborativa tal vez no da para que lo entendamos y lo apropiemos de forma individual. Por eso la metodología que estamos abordando en esta planeación del curso fue así, que en esta fase 1 y en esta fase 2 lo apropiemos de forma autónoma, de forma individual, para que la parte colaborativa se haga mucho más fácil y la aplicación pues venga siendo mucho más enriquecedora. Ok, perfecto, profe, muy claro, muchas gracias. Con gusto, Joseph. Continúa, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, como les indicaba sobre el impacto
Sobre el planeta, pues encontramos las subcategorías de transporte, de energía, de tierra, aire y agua, de consumo, que a su vez cada una de ellas tiene los elementos como sucedía en el caso de personas. Para transporte, entonces, tenemos adquisiciones locales, comunicación digital, viajes y desplazamientos y logística. Esta subcategoría de transporte nos habla de las estrategias y de las prácticas que se implementan para la gestión y el desplazamiento de las personas, de los materiales y de los productos de una manera que sea sostenible. Por otro lado, la subcategoría de energía, que tiene como elementos consumo de energía, emisión de GEI, retorno de energías renovables y limpias, tiene como objetivo o busca como tal la gestión responsable y eficiente del uso energético dentro de cada uno de los proyectos. Esto a su vez implica la adopción de tecnologías y de prácticas que puedan optimizar como tal el consumo energético y la utilización de fuentes renovables y energías limpias. Seguido por tierra, aire y agua, la siguiente subcategoría que encontramos diversidad biológica, calidad de aire y del agua, consumo del agua, desplazamiento de agua, erosión y regeneración de suelo, perdón, contaminación acústica. Con base en esta subcategoría, básicamente abarca lo que es la protección y la conservación de los recursos naturales que son necesarios para nuestra vida. Esto también como con el fin o con el objetivo de prevenir la contaminación y el deterioro de los suelos, del aire y del agua. Por último, la subcategoría de consumo, que tiene los elementos de reciclado y recurso, disposición, eliminación, contaminación y polución y generación de residuos. Esta subcategoría, perdón, nos habla del uso eficiente y responsable de los recursos materiales a lo largo del ciclo de vida del proyecto, como el ejemplo que vimos antes, y promueve la minimización de recursos, la reutilización y el reciclaje. También la implementación de las energías económicas circular, la reducción como tal de la dependencia de los recursos naturales que sean finitos. Ahora vamos con la subcategoría de prosperidad. Bueno, muy bien, muchachos. Yo espero que todavía estén atentos. Yo sé que nos hemos extendido un poco, pero como les indicaba la profe Natalia y la profe Dana, la idea es que ustedes desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, tengan la mayor claridad posible para pasar a abordar el componente práctico que tenemos en el curso. De lo contrario, pues llegamos con muchos vacíos que allá con seguridad y como les decía la profe Natalia, no vamos a alcanzar a llenarlos. Entonces, digamos que en los foros y también como lo mencionábamos ahorita, hemos visto que de manera muy rápida simplemente colocamos la categoría, las subcategorías y al frente en la última le colocamos ODS 8. Resulta que ese ODS 8, que fue el primerito que ustedes encontraron cuando iban leyendo cada una de las categorías y subcategorías, los elementos, ese es solo el que corresponde a ese elemento que iban revisando. Y como les indica la profe, cada elemento tiene un ODS asociado. Entonces, digamos, en la parte financiera, en la parte ya económica, impacto económico, ustedes van a encontrar de manera reiterada el ODS 1 y el ODS 17, que están relacionados con lo que es la erradicación de la pobreza, pues en las metas que se relacionan ahí en el estándar. Y las alianzas a nivel mundial, que es el objetivo 17, para alcanzar precisamente esos ODS. Entonces, digamos que en esta categoría, como les indicaba, básicamente van a encontrar esos dos objetivos asociados a diferentes metas. Por eso también es que de alguna forma hemos sido tan insistentes en que no nos entreguen un esquema simple
sino que se haga el ejercicio completo del mapa conceptual, porque es el que les va a permitir de manera muy gráfica comprender todas esas relaciones que ahorita Alexander resumió de manera asertiva, ¿sí? Eso que Alexander nos resumió ahorita es básicamente lo que debemos plasmar, pero en un mapa conceptual, que no se evidencia con claridad en un esquema tan lineal como los que hemos observado en algunos aportes que nos han hecho. Entonces también pues el objetivo es ese, no es cansarlos por cansarlos, sino que realmente comprendan el todo, ¿sí? Completico, que no veamos esto por partecitas separadas, porque esto es un todo. Bueno, entonces, revisando el tema de sostenibilidad económica, acá también se trabajan varias subcategorías, pues no las vamos a mirar todas, vamos a hablar de manera general de ellas. Están las 3 subcategorías, que son la factibilidad del proyecto, la agilidad empresarial y la estimulación económica y del mercado. En la factibilidad del proyecto, nosotros hacemos básicamente lo primero, o el primer elemento es el análisis de caso, y aquí empezamos ya con el análisis de costo-beneficio. Muchachos, siempre todo proyecto tiene que ser evaluado desde ese punto de vista. Hacer el análisis, identificar claramente los beneficios, y incluso en el estándar habla de los desbeneficios, ¿sí? Que tiene que ver con esos perjuicios que puede generar el proyecto también. Evaluar los costos e ingresos desde el punto de vista monetario, los riesgos que tiene el proyecto. ¿Por qué? Porque todo esto finalmente va a tener, como su nombre lo indica, un impacto sobre la prosperidad, sobre lo económico, y recuerden que esta categoría lo que finalmente pretende es que los retornos que reciben los interesados sean los máximos posibles. Entonces, si nosotros dejamos de considerar un beneficio o un perjuicio que generamos, eso ya nos puede estar afectando la rentabilidad de este proyecto, porque con un perjuicio que nosotros no consideremos, cuando ya vayamos a ejecutar ese proyecto, es posible que incurramos en unos costos tan altos por ignorar esto y por no hacer el análisis desde acá, que nos vuelva inviable un proyecto que en teoría era viable. Entonces, digamos que todos estos elementos, la metodología, el estándar nos permite incorporarlos de manera pues oportuna y analizarlos para tomar las medidas necesarias para que no pase. Desde el punto de vista financiero, lo que se hace básicamente es calcular indicadores de rentabilidad. Yo no sé qué profesiones tendrán nuestros participantes, o si alguno ya tendrá idea de la evaluación de proyectos, pero básicamente, muchachos, es calcular unos indicadores de rentabilidad, como el rendimiento sobre la inversión, calcular el BPN, ¿sí? El valor presente neto. O sea, el valor presente neto, por ejemplo, de un proyecto, te dice hoy cuánto aumentaría tu riqueza si estás llevando a cabo ese proyecto. Y para poder que ese indicador sea confiable, tienes que haber calculado muy bien esos costos y esos beneficios asociados al proyecto. Por ejemplo, ese componente financiero, les decía que casi todos están asociados al ODS 1 o 17. Estos dos que hemos hablado, tanto el de análisis de caso de negocio como el elemento financiero, están asociados al ODS 1, sí, pero a metas diferentes. Entonces, digamos que esa es la claridad que ustedes deben hacer en el anexo. Igualmente, en esta categoría nos proponen un elemento importante para la categoría factibilidad del proyecto, que es el retorno social sobre la inversión, y aquí era lo que yo les mencionaba hace un momento de las dificultades que se nos pueden generar a la hora de evaluar
la parte social. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto puede generar lo que nosotros en economía llamamos unas externalidades, ¿sí? Y esas externalidades pueden ser positivas o negativas. El ejemplo de una vacuna genera externalidades positivas, ¿sí? La contaminación de un río va a generar externalidades negativas, pero ¿cómo realmente medir el daño social que se está haciendo o el beneficio social que se está obteniendo por la construcción de una escuela? ¿Cómo realmente medir el beneficio social de un programa como Matrícula Cero o el de política de gratuidad del Estado? ¿Sí? O sea, ahí es donde ya empezamos, digamos, como con ciertas dificultades. Sin embargo, pues tampoco es que no se pueda. Hay unas metodologías que sí nos permiten acercarnos desde la economía. Se han diseñado algunos métodos interesantes para cuando estudien también economía, se interesen por el tema o como una ampliación de todo esto de que les genere la inquietud de lo que se ha trabajado allí. Entonces, digamos que también entonces este estándar nos permite de alguna forma acercarnos, no solamente esas metodologías desde la economía, este estándar también nos entrega la posibilidad, como lo decía la profe Natalia ahora, de calificar y de asignar un numerito a cada uno de estos elementos para cada proyecto, de tal forma que nosotros podamos verificar qué tan cerca estábamos o no de esos ideales, ¿sí? Bueno, y finalmente está pues el tema de la estimulación, que básicamente, muchachos, es que todo proyecto debe generar su modelito, sobre todo para el análisis de riesgos, porque nosotros sabemos que los proyectos se realizan bajo un alto grado de incertidumbre, entonces no podemos ignorar eso y tenemos que incorporar ese análisis en nuestro proyecto. En cuanto a la subcategoría de agilidad empresarial, yo creo que esto ni necesita explicación porque la pandemia fue el mejor maestro para estos dos elementos que nos plantean allí. Aquí nos plantean el tema de la flexibilidad y la resiliencia. Yo creo, muchachos, que aquí no hay mucho que decir. La flexibilidad, la capacidad que se tenga para adaptarse a cambios, y la resiliencia, la capacidad para recuperarse. Yo creo que esto, si damos una miradita a nuestro pasado cercano, entendemos claramente esos conceptos, viendo lo que pasó con muchas empresas y muchos proyectos que no alcanzaron a prosperar o que murieron fácilmente por esa incapacidad, digámoslo así, o por esa inflexibilidad, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y finalmente, en la parte de estimulación económica, los proyectos generan impactos no solo desde el punto de vista social, ¿cierto? Desde el punto de vista económico para un inversionista, sino que también mejoran, por ejemplo, la infraestructura. Vamos con un ejemplo de acá de Medellín, que es el metro. Pero no el metro, el viaducto que se construyó, bueno, también, pero me refiero, por ejemplo, a los metrocables. Sí, esas líneas alimentadoras del metro, eso contribuyó a cambiar no solamente las economías locales, no solamente las economías de los barrios que están influenciados por las estaciones del metrocable, sino también
la economía de muchas personas que usan hoy ese medio de transporte y que en lugar de hoy gastarse 20.000 pesos de transporte diarios, pues se van con 8.000 pesos hasta su lugar de trabajo y regresan a su casa. Entonces, digamos que desde acá hablamos de esa estimulación económica y del mercado, porque les decía, alrededor de esas estaciones surgieron otros negocios, pero además se presentó un cambio en la infraestructura física de esos sectores y con toda seguridad un cambio también desde la parte cultural. Se genera empleo, digamos que las personas ya que viven en esos sectores más marginados tienen más acceso a nuevos empleos. Entonces, todo esto es lo que también se evalúa en esta parte de estimulación económica y del mercado. Un proyecto puede dar origen al desarrollo de nuevos mercados, nuevos empleos y beneficios que en general redundan en un mayor bienestar de toda esa comunidad. Muchachos, no los agobio más con este tema de prosperidad, es un tema del que ustedes ya vieron que cada una de nosotros nos enamoramos y nos apasionamos de esto y si por nosotros fuéramos los tendríamos aquí toda la noche, pero estamos atentos a cualquier inquietud que se tenga sobre esta temática. Vale, mi profe, muchas gracias. Entonces, dando continuidad a la lógica que tenemos organizada para esta presentación de CIPAS, vamos a revisar entonces un poco la información, relacionada con los ejemplos, especificación, en este caso sobre práctica laboral y trabajo decente. Profe Lady. Ok, gracias. Bueno, gracias, profe Ana y profe Silvia, por todo el apoyo. Como les mencionamos, pues la idea es que ustedes vayan apropiando este estándar para que la aplicación pues sea mucho más fácil. Este ejemplo de especificación en torno a la subcategoría de prácticas laborales y trabajo decente que hace parte de impacto en personas es un pequeño ejemplo de cómo debe estar diligenciado el anexo. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, el anexo pues tiene 3 pestañas, tiene impacto en personas, planeta y prosperidad, ¿cierto? Y allí hemos colocado ya esas subcategorías que hacen parte de cada uno de estos impactos, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo, enunciamos prácticas laborales que hace parte del impacto en personas, ¿cierto? Prácticas laborales pues viene siendo la subcategoría y esta específicamente tiene unos elementos, ¿cierto? Entonces viene siendo empleo y dotación, relaciones laborales, salud y seguridad, capacitación y calificación y las que ustedes evidencian, ¿cierto? Luego, entonces, somos reiterados en que deben ustedes identificar el ODS que hace parte de cada uno de estos elementos, porque no se trata de decir que prácticas laborales aplica en conjunto al ODS número 8, porque no es así. Empleo y dotación de personal responde ¿a qué? Al ODS número 8. ¿Qué es? Trabajo decente y crecimiento económico, ¿listo? Luego el mapa, el anexo, no les pide la meta, pero sí que ustedes la tengan clara. Aquí la trajimos para que ustedes tengan claridad de que cada uno de estos elementos está respondiendo a un ODS y a una meta específica, ¿listo? Para que lo tengan presente. Quienes Profe, ya perdón. de una, discúlpame, Joseph, ya terminó y te atiendo. Entonces, Ok. si ustedes ya de pronto ustedes ya dicen, no, pero yo ya relacioné cada uno de mis elementos y los ODS, pero no nombré las metas, tengo que cambiarlo. No, no es necesario que nos mencionen las metas, sí que tengan claro el ODS de cada elemento, ¿listo? Para que lo tengan presente. Aquí lo trajimos así para que ustedes tengan presente, reitero, que hay un ODS específico para cada elemento y que se está buscando cumplir con una de las metas establecidas.
establecidas. ¿Listo? Cuéntame, Joseph. No, profe, acabas de responder lo que iba a preguntar. Quería saber si era solo un objetivo por cada uno de los elementos o si habían de pronto 2 o 3 objetivos por un elemento, pero no, ya contestaste, muchas gracias. Sí, si no estoy mal, hay categorías. A veces van a encontrar, no te puedo dar aquí ejemplo claro de cuál elemento porque son muchos, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, pueden llegar a encontrar ustedes un elemento que da respuesta a un ODS y puede apuntar a 2 metas, ¿cierto? O pueden encontrar que se da cumplimiento a 2 ODS en un mismo elemento. Lo importante es que acá ustedes tengan claridad qué ODS son específicos a los que se está dando cumplimiento desde ese elemento que buscamos alinearlo con estos objetivos de desarrollo sostenible. De pronto, pues como les digo, quienes ya lo tienen y ustedes de pronto dicen, no, yo ya tengo los elementos y el ODS de cada uno de los elementos, pero no relacioné las metas, tranquilos. No significa que lo tengan que cambiar, sino que tengan claridad de que hay una meta que está asociada a ese ODS. Pero sí queremos ver que ustedes sepan cuál es ese ODS de cada elemento y no que únicamente nos enuncien a manera global que da cumplimiento al 8, al 10 y al 3, pero que da cumplimiento al 8, al 10 y al 3, ¿cierto? Entonces, por eso la necesidad de que esté alineado a cada objetivo de desarrollo sostenible, ¿listo? ¿Es claro, Joseph? Profe, Sí, profe, es muy claro, muchas gracias. Gracias. Sí, profe, Profe, sí. otro que también deben tener en cuenta, gracias, es que no es que, por ejemplo, el hecho de que el elemento 2 de acá contribuya al ODS 10 y entonces ya no es posible que otro elemento contribuya y no. Como lo ven acá, miren que varios elementos de acá contribuyen al objetivo 10. Sí, solo que uno cuando va a revisar es probable que no sea a la misma meta, que también es importante que miremos eso, porque entonces, y digamos que ahí la profe les dice no es necesario que identifiquen la meta, pues que la pongan ahí, no tienen que ir a rehacer todo su trabajo, pero sí que ustedes tengan claro eso, que el hecho de que estén apuntando al mismo DS, eh, no es que hay otra vez el mismo DS, no, pues entonces ¿para qué lo ponemos? No, es porque hay que fijarse también en cuál es la meta a la que le está apuntando en ese mismo ODS, porque recuerden que los ODS tienen varias metas asociadas, algunos tienen 4, otros tienen 8, pero son varias las metas que hay asociadas a esos ODS. Así es, profe Silvia, gracias por la claridad. Sí, tal como ella les menciona, si ustedes ven relaciones laborales empresariales, apoya lo de ese 10, pero apoya a la meta 4, que es adoptar políticas especialmente, a ver si alcanzo a ver, salariales, fiscales, de protección social. Mientras, gracias, profe Dana, mientras que el elemento de igualdad de oportunidades, aunque también nos apoya el ODS número 10, este apunta a la meta número 3, que es asegurar la igualdad de oportunidades y reducir las inequidades de resultados, incluso mediante la eliminación de leyes, políticas, prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas apropiadas a este espacio. Entonces, si se dan cuenta, como ella les mencionaba, son metas diferentes aún siendo el mismo ODS. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente y de pronto no vayan a decir, no, pero ¿para qué nos están colocando a hacer todo esto? No, es para que identifiquemos hacia dónde vamos y hacia qué está apuntando el estándar P5 del Green Project Management. ¿Listo, chicos? De esta manera, pues entonces agradecemos a ustedes una vez más la participación en estos espacios. Como les mencionaba la profe Silvia, nuestra idea no es cansarlos, agobiarlos con el tema, es algo fundamental, es que ustedes se enamoren de esto y a medida que ustedes van avanzando, lo van entendiendo, lo van comprendiendo y van a entender cuál es el fin, ¿listo? Entonces, agradecemos también la participación. Joseph, mil gracias porque pues esto ayuda también a resolver esas dudas e inquietudes que puedan tener los demás integrantes. Cuéntanos, Edison.
Buenas noches, doctora. Yo tengo, pues, en relación a la entrega del trabajo, ¿cierto? Hay que entregarlo en el anexo 1 que dice planeta, ¿cierto? Sí, el anexo tiene 3 pestañas y están por colores. Entonces ustedes ven el impacto en personas, planeta y prosperidad. Y en cada una de las pestañas ustedes van a relacionar específicamente lo de ese impacto. Entonces allí en personas pues van a colocar ustedes sus 4 subcategorías con sus elementos. Luego no van a mezclar todos en una sola pestaña porque pues no tendría sentido que ustedes identifiquen esa relación que existe entre esos elementos, ¿cierto? Pero que lo empiecen a ubicar de acuerdo a cada impacto. Y todo esto que nosotros le hemos mencionado, ustedes lo encuentran en la bibliografía que les compartimos específicamente en el estándar. Gracias, profe Dana, si les puedes compartir aquí el anexo. O sea, doctora, una preguntita, o sea que cuando lleguemos a elementos, los desenglosamos cada uno, ¿cierto? Y le colocamos al lado el objetivo. Exacto, sí, señor. Ahora sí entendí bien el trabajo, porque esa era la duda que tenía. Como nada más ve una sola pestaña ahí, entonces pensé que nada más era uno solo, pero ya listo. Muchas gracias. Ok, profe Dana, es que no vimos aquí el Excel. Sí, ya lo estoy abriendo, profe, dame un segundito. Listo, mira. ¿Ya Entonces, se puede ver? Ya, profe Ana, gracias. Entonces, miren, cuando ustedes se encuentran aquí, ustedes ven las 3 pestañas, ¿cierto? Luego, entonces, ven las categorías. Mira que acá ya tienen un trabajo adelantado y es que ya les hemos contado a ustedes cuáles son esas subcategorías. Van a tener ustedes una definición, algo muy sucinto, muy concreto, a qué hace referencia cada una de estas subcategorías y a cada subcategoría van a asociar los elementos. Ustedes pueden incluirle las celdas si ustedes consideran que es necesario, pues lo pueden hacer. La idea es que a cada uno de esos elementos pues van a asociar esos objetivos de desarrollo sostenible que ya les he venido mencionando y que les colocamos en el ejemplo anterior. Así va a ser en impacto sobre el planeta y impacto sobre prosperidad. Finalmente ustedes van a dar unas conclusiones sobre cada uno de los impactos y ojo que estas conclusiones deben estar en idioma, en segunda lengua, en inglés, ¿listo? Para que lo tengan claro. Cuéntame, César. Buenas noches, ¿cómo están todos? Tutoras, ¿cómo están? Bueno, yo la verdad sí me siento como un poquito perdido, o sea, como tal lo que tenemos que poner en el anexo son las definiciones del P5, ¿cierto? O sea, nosotros no tenemos ni que argumentar nada ni nada, solamente las definiciones que están dentro del anexo, ¿cierto? Sí, ustedes únicamente, discúlpenme un segundito. Ustedes únicamente van a colocar, entonces, profe Dana, ¿me regalas nuevamente el anexo? El entregable, como tal, el que ustedes van a enviar de forma individual, es este anexo. ¿Listo? Acá no vamos a integrar ni el mapa conceptual ni la respuesta al interrogante porque ello nosotros lo hemos compartido ¿en dónde? En el foro de interacción. ¿Listo? Entonces, si bien la rúbrica nos va a evaluar estos 2 aspectos, nosotros vamos a ver desde la participación que ustedes hicieron en el foro. El entregable únicamente va a ser este que es el anexo, ¿listo? Luego entonces te vas a impacto de personas, profe Dana, porfa. Luego entonces acá ustedes van a hacer una descripción a qué se refiere el impacto sobre las personas, algo muy concreto. Yo no les estoy hablando de que vayan y me coloquen acá todo el estándar, no, porque no es la idea, ¿listo? Que ustedes tengan claro que a qué se refiere el impacto sobre las personas, ¿cierto? Una definición. Luego, entonces, voy a irme a las subcategorías. Ya les hemos mencionado a ustedes que cada uno de los impactos tiene unas subcategorías específicas que ustedes ya las tienen acá. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya hemos adelantado otra parte del documento.
Acá en la definición dice, define en qué consiste cada subcategoría. Ojo, la subcategoría, no el elemento, porque si no se nos va a hacer muy extenso. ¿Qué definición tiene para usted prácticas laborales y trabajo decente? ¿Para qué se evalúa dentro de la sociedad y clientes, dentro de derechos humanos y dentro de comportamiento ético? Algo muy concreto, porque si ustedes se van al estándar, allí ustedes van a encontrar cualquier cantidad de información. Luego, para cada uno, prácticas laborales y trabajo decente, voy a mencionar los elementos que hacen parte de cada subcategoría, que era el ejemplo que yo les mostraba en la presentación anterior. Y luego entonces voy a mencionar qué ODS hace relación. Si quieres, profe Dana, podemos abrir por favor el estándar cuando creo que te vi la guía abierta para que lo puedas acceder de una vez desde ahí. Déjame, profe, el estándar no, pero ya lo abro. Dame un segundo, por favor. César, pero es importante que tú tengas en cuenta que esto es un reconocimiento de todo ese estándar. Entonces, realmente, si bien no, la idea no es que vayas de copiar y pegar, pues todo está ahí, o sea, no tienes que hacer construcciones así, un ejercicio pues de pensamiento complejo, no. Lo que tú planteas es prácticamente literal, es tomarlo del estándar y plantearlo ahí. ¿Dónde está la construcción tuya propia en este documento? Básicamente en las conclusiones que se te piden. Esas si no están ahí, esa te toca construirlas. El resto, todo sale de la lectura del documento. Ah, ok, perfecto. Gracias. Es que la verdad, en algún momento pensé que, o sea, que ya teníamos con nosotros que plantear el proyecto y acorde a un proyecto, ahí sí desarrollarlo, pero me imagino que eso es más adelante, ¿cierto? Así es, no, acá estamos haciendo únicamente el reconocimiento del estándar como tal, ¿listo? Entonces, si quieres, Ah, ok, sí. o sea, todavía no nos vayamos a complicar pensando en qué proyecto voy a aplicar, porque no, en la fase 3 nosotros les damos el proyecto para que ustedes hagan el análisis. Entonces, si quieres, puedes bajar, profe Dana, si no estoy mal, creo que es como en la hoja 10, 15, más o menos. Acá, mira. Subes un poquito, profe Dana. Subamos a la estructura. Entonces, mira, ahí en la pestaña, tú veías estas 4 subcategorías, ¿cierto? Las nombramos en personas. Prácticas laborales, sociedad y clientes, derechos humanos y comportamiento ético. Ya las tienes, ¿cierto? Luego, los elementos, ¿cuáles son? Prácticas laborales, tiene toda esta línea que tú estás viendo. Sociedad y clientes, esta segunda línea. Derechos humanos, esta segunda línea, ¿cierto? Y comportamiento ético, esta segunda línea. Esta última línea, cuarta línea, ¿cierto? Estos son los que tú vas a ir a llevar a los elementos de cada una de esas subcategorías. Luego bajas, profe Dana. Vámonos a la explicación de prácticas laborales. Dame un momento, profe, que por alguna razón no me deja mover esto ya. Espérame un segundo. Dejo de compartir y comparto de nuevo. Ok. Y ya. ¿Ya estás viendo? Ya, sí, señora. Se den cuenta que acá les explican lo de cada una de las lentes, en qué consiste, ¿cierto? Y mira, acá entonces ya lo ves especificado y así lo vas a ver con las otras dos impactos, ¿cierto? Entonces acá nuevamente retomas, encuentras las 4 subcategorías y acá los elementos de cada una de esas subcategorías. Entonces vamos a mirar qué empleo, mira, acá. Vamos a abordar alto ahí, profe Ana. Entonces acá encontramos prácticas laborales y trabajo decente, ¿cierto? Acá les da a ustedes una apertura de qué se aborda en prácticas laborales y trabajo decente. Esta es la subcategoría. Luego vamos a ver el primer elemento de acuerdo con la estructura y lo vas a ver acá seguido. Baja, profe Ana.
Y acá encontramos la primera subcategoría, el primer elemento de prácticas laborales, que es ¿qué? Empleo y dotación de personal. Entonces acá ustedes pueden leer a qué hace referencia y más abajo ustedes van a ver en este cuadrito, ustedes van a verlo en todos los elementos. Van a ver a qué ODS y a qué meta hace referencia y esa es la que vamos a ir a plantear, a plasmar en nuestro cuadro. Es para que hagamos ese reconocimiento porque como les mencionaba, algunos dicen no, prácticas laborales y trabajo decente aporta únicamente al ODS 8. Pero como les mencionábamos en el ejemplo, es totalmente diferente. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Hasta ahí es claro, César? Sí, señora, muchas gracias. Ok. Ahora sí ya me quedó muy claro, muchas Miren gracias. que no les estamos enviando a que ustedes investiguen otra cosa, que se vayan a otros lados, porque les estamos dando las herramientas, les estamos dando el estándar para que ustedes lo apropien, lo asimilen, lo entiendan. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con este ejercicio que estamos buscando, ¿listo? Que no es copiar y pegar, sino que lo entendamos, ¿listo? Gracias. Liliana. Pues no entiendo la actividad al 100%, pero es como hacer un barrido de todo el documento o completo, que son 106 páginas, para armar esa matriz que nos Liliana, exponía. la idea es que nosotros entremos a mirar cada uno de los impactos, analizarlos porque aquí nos están especificando en el estándar. No es que tú vas a ir y copiar toda esta teoría que tú encuentras en el estándar en el Excel, porque no es así. Es que tú lo entiendas, lo comprendas y tengas claro que hay unas categorías que son las que te hemos mencionado, unas subcategorías y hay unos elementos. Entonces nosotros te vamos a compartir, esta grabación se comparte para que ustedes lo tengan presente, ¿listo? Y Gloria, igual tú no olvides que puedes contactarte vía Teams con tu docente asignada y con mucho gusto te brindamos la orientación si quedaron vacíos de pronto en el momento del desarrollo de la actividad. Bueno, Gloria, ¿con qué profe estás? Gracias. Ya un momento le digo. Un momentito. Lady Natalia Castañeda. Ok, estás conmigo, Gloria. Sí, Entonces, señor. no te preocupes, mañana me contacto contigo y te doy explicación de cómo lo vas a hacer. ¿Listo? Bueno, muchas Gloria gracias. Liliana Morales. Ok, Gloria. Muy amable. Yo te contacto entonces y te doy explicación. Nos conectamos un momentico por Teams y lo solucionamos. ¿Listo? Gracias a ti por la participación. Gracias, Gloria. Bueno, mi profe Dana, los estudiantes que aún permanecen en sala, muchas gracias por la participación, profe Silvia y profesora Dana por el apoyo. Esta grabación pues va a ser compartida en los foros para que ustedes de pronto también puedan recontextualizarse en el momento que lo requieran. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche, gracias a ustedes. Gracias, Muy feliz bien. noche. Gracias, hasta luego, feliz noche. Muchísimas gracias.